Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Y en este día continuamos con este Salmo 31, un salmo escrito por el rey David y que tiene mucha riqueza porque tiene muchas facetas. Hoy vamos a ver el versículo 9, donde dice: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. En el programa anterior habíamos visto que había pasado momentos de aflicción, de dolor, de angustia, y donde alababa a Dios precisamente por haberlo salvado de eso. Pero claro, Dios nos salva, Dios nos salva, Dios nos libra. Pero lamentablemente el pasar por angustias y el pasar por esos momentos difíciles, lo tenemos que pasar. Lo hemos de pasar. Lo pasaron los antiguos, lo pasaron los profetas, lo pasaron los apóstoles, lo pasó Jesucristo. Y lo pasaremos nosotros. De hecho, Jesucristo dijo: en el mundo, o sea, mientras estemos en este mundo, pasaremos aflicción. Pero no temas, yo he vencido al mundo. Palabras literales de Jesucristo. Por lo tanto, en el momento de la aflicción, en el momento de la angustia, es donde tenemos que invocar la misericordia de Dios. Y dice algo muy peculiar, muy particular. En ese tiempo se han consumido de tristeza mis ojos. Hay momentos donde se ve la tristeza en el alma. Uno mira a una persona a los ojos y si tiene discernimiento espiritual se da cuenta, está pasando por un momento de tristeza. La tristeza se ve. Dicen que los ojos son el espejo del alma, reflejan lo que pasa en el alma. Y un alma triste se refleja o se manifiesta de diferentes maneras. Uno de ellos es a través de los ojos. De la misma manera, cuando una persona está alegre, feliz, exultante, enamorada, todo se nota a través del brillo o la opacidad de los ojos, a través del gesto de una mirada alegre o una mirada triste. Se nota. Y aquí estaba diciendo que la tristeza en sus ojos era un reflejo también de su alma y en su cuerpo. La forma de caminar denotaba tristeza. La forma de actuar denotaba tristeza. Nuestra forma de actuar denota cómo estamos. Por eso es importante ser sinceros. Muchas veces le preguntamos a la gente: ¿cómo estás? Estoy bien. Bien. Resulta que tu mirada, tus gestos, tus formas no dicen lo mismo. No pretendo con esto que andes publicando los cuatro vientos como estás, pero sí, muchas veces tenemos que aprender a ser sinceros con alguien que nos apoye en oración, que escuche. Hablando con mi esposa le decía: muchas veces lo que la gente necesita es solamente que alguien lo escuche,
que alguien le preste el oído con la certeza y la seguridad de que esa persona tiene un concepto de la discreción de tal manera que te lo cuento porque necesito desahogarme y sé que tú no vas a salir a esparcir eso por ahí. La discreción entre los pastores, eso se tiene que llamar ética ministerial. La ética hace que si alguien me cuenta algo, no es el secreto de confesión, pero no voy a andar divulgándolo por ahí. Tengo que generar en la persona esa confianza de tal manera que sepa que lo que me va a contar muere conmigo. De hecho, hay cosas en más de 30, casi 35 años en el Señor, hay cosas que me han contado que nunca salieron de mi boca. Y si di el ejemplo, nunca supieron de quién fue, de dónde fue, ni nada. La gente necesita esa ética. Y la gente necesita hablar de lo que le entristece. Hay veces que vivimos una superfe de tal manera que la gente que está pasando un momento difícil no sabemos entenderla y no sabemos comprenderla. Porque hemos malentendido eso de que tengo fe y si estoy con Cristo tengo todo bien y tengo victoria. Y no nos olvidamos que a la victoria le precede la lucha. Para poder decir que tengo victoria, tuve que haber tenido una lucha. Y toda lucha siempre deja algún rasguño, alguna herida. Más profunda, menos profunda, pero siempre la deja. Por eso es importante que entendamos. Saber entender y comprender al prójimo. Y que si tú estás pasando por ese valle de sombra de muerte, puedas encontrar hermanos en la fe que te ayuden a cruzarlo, que te sostengan en oración, que te sostengan con todo el corazón, que sepan escucharte, sin criticarte. A lo sumo darte un consejo, pero a veces los consejos, también debo decir que, y por experiencia, muchas veces los consejos lo único que hacen es ahondar y profundizar más, como le pasaba a Job con esos 3 amigos que se le acercaban, y los consejos que le daban solamente profundizaban la herida que tenía. Porque hay cosas que solamente se arreglan en el trato con Dios personal. Corro para allá
Y continuando con este Salmo 31, en el versículo 10, David sigue hablando del dolor y la aflicción y dice así: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Aquí vemos la causa de todo este dolor, porque dice, mi vida se va gastando de dolor. Y habla de dolores de huesos. Hay un alto porcentaje de las enfermedades que científicamente se llaman enfermedades psicosomáticas, que significa psique, alma, soma, cuerpo, y que tiene que ver con enfermedades del alma que terminan afectando el cuerpo. Y un alma enferma generalmente es un alma que tiene serios problemas, un alma que tiene problemas con el pecado. Y por eso dice, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es algo torcido, es algo que está fuera de lo normal. Una iniquidad tiene que ver con una costumbre, un pecado. Y hay cosas en nuestras vidas que nos producen ese pecado. O mejor dicho, ese pecado produce cosas en nuestra vida. Dolor, dolores físicos. Hace años me encontré con una mujer que tenía graves problemas en los huesos. Y me acuerdo que con la persona que fuimos oramos por ella. Y yo era bastante nuevo en el Evangelio, pero el Espíritu Santo me usó de una manera porque me dijo, me llevó a hablar de perdonar. Y cuando le hablé de perdonar, se crispó de una gran manera, de tal manera que ella tenía como una artrosis en las manos y una artritis que tiene que ver con la deformidad y el dolor en las manos. Y sus manos se le crisparon en ese momento, se volvieron como garras, porque le había hablado de perdonar y ella dijo, no, se negaba a perdonar. Y le expliqué esto mismo, que la falta de perdón traía dolor y aflicción, que afectaba lo espiritual, afectaba el alma y terminaba afectando el cuerpo. Y me dijo, sí, yo soy médica, mis hijos son médicos, mi marido era médico. Sé bien de lo que me dices. Pero no quería perdonar. Y precisamente no quería perdonar a su marido. Nunca me olvidaré, porque esto fue aproximadamente en 1988-89. David vivió esa experiencia. No digo que falta de perdón, pero sí en algún pecado de su vida. Porque también la autocondenación nos lleva a este tipo de situaciones. Se sentía un dolor constante y permanente. Sentía que se le iban los años, los años se le iban y él estaba con ese dolor. Y se le agotaban las fuerzas por causa de esa iniquidad. Y dice, y mis huesos se han consumido. No estamos aquí hablando de la osteoporosis. Estamos hablando de ese dolor que uno siente en el alma y que se traduce en enfermedades en el cuerpo. Parece que David lo tuvo. Y lo veremos próximamente cuando veamos en el Salmo 32,
probablemente el Salmo 32 y el Salmo 31 se hayan escrito en épocas parecidas, posteriores a ese pecado que lo llevó a cometer el pecado de adulterio y el de homicidio. Y por ese pecado fue amonestado por el profeta Natán, y David quedó descubierto de su pecado. Y a causa de ese pecado, como consecuencia, porque el pecado siempre trae consecuencia, y como consecuencia de él murió el hijo que estaba él esperando. Murió ese hijo. El dolor por la muerte del hijo lo consumía. El pecado. Ay, yo sé que muchas veces, porque a mí me ha pasado cuando era joven, esa palabra la odiaba. Porque yo sentía que cuando hablaban de pecado era porque creía que querían coartarme libertades y derechos. Y yo decía, era de los que decía, claro, tenía 20 años, 22, 23, 24 años. Y decía, es que me quieren coartar la vida, no me quieren dejar disfrutar la vida. Y no es así. Lo que me advertían del pecado era que el pecado trae consecuencias de dolor, de aflicción. El pecado trae muerte, separación con Dios. El pecado me hace esclavo, no me hace libre. Cuando uno cree que por vivir la vida como uno quiere, eso te hace libre, es mentira. El pecado te hace esclavo. La Biblia lo dice, el que practica el pecado, no que tuvo un desliz único, no, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado te hace esclavo y no te hace libre. Por eso la advertencia, por eso hablar de este tema, porque verdaderamente el Señor no quiere que quedemos esclavos y muertos por el pecado. Al contrario, la Biblia dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres.